nombre es Daniel Gómez y estoy junto con el doctor Ramírez Sosa como profesor de esta materia o de este curso de nivelación y de iniciación a la lógica. Ayer el doctor Ramírez Sosa habló sobre lo que es la lógica, cuáles son sus puntos fundamentales, pero hoy me quiero referir específicamente al autor que ustedes tienen en el libro, en el cuadernillo que les facilita la facultad para que inicien sus estudios. Todos los años se cambian los autores, de manera que nosotros, en virtud de este cambio, tenemos que adaptarnos a los presupuestos metodológicos y al pensamiento del autor que se propone como guía teórica para el curso de nivelación. En esta ocasión se ha elegido un catedrático de la Universidad de Madrid, a Millán Puelles. Y Millán Puelles escribió su obra bastante importante allá por el año 1960-63 y la completó más con posterioridad, y de esta obra se toma un capítulo de la obra que es el que ustedes tienen en el cuadernillo. Es una lectura un poco complicada y es un poco difícil, de manera que nosotros en muchas oportunidades vamos a acudir directamente a lo que dice el texto para hacer una explicación a un nivel menos científico, pero más entendible. Porque la obra de Millán Puelles tiene sus presupuestos filosóficos, es decir, todos de alguna manera nos formamos dentro de los fundamentos de la filosofía. Y con la obra de Millán Puelles pasa exactamente lo mismo. Tenemos que entender los presupuestos filosóficos de Millán Puelles para poder explicar cuáles son las consecuencias de la aplicación de la teoría. ¿Qué quiero significar con esto? Que todos, de alguna manera, nos guiamos por un marco teórico. Es decir, que hacemos de la teoría la maestra de la práctica. Ocupamos la teoría para manejarnos en la práctica. Y algunas veces, aunque no pocas, la práctica nos enseña bastante. Es decir, la praxis diaria nos va enseñando y nos va dando pautas de comportamiento que de alguna manera nosotros tenemos que internalizar. Pero ¿para qué sirve la lógica? ¿Cuál es la importancia de la lógica en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana? La importancia de la lógica radica fundamentalmente en el hecho de que, sin darnos cuenta, nosotros pensamos lógicamente. Si yo le pregunto a Carlitos, ¿qué día es hoy? Miércoles. Miércoles, ¿qué fecha? Hoy es 21. 21 de octubre, ¿no es cierto? Del 2020. Ahora, me dirán, podrán decir, pero el profesor está loco, pregunta una cuestión obvia, pero yo tendría que preguntarte también, ¿en qué calendario? Gregoriano. Ah, en el calendario gregoriano. Y por eso podemos entendernos y vos nos das una respuesta. Pero, ¿podés decirme en qué año del calendario chino estamos? Desconoce. 5.000 y algo. Desconoce, 5.000 y algo me dices. ¿Pueden decirme ustedes en qué año del calendario maya estamos?
también Se desconocemos. terminó el calendario mayo 29. Se terminó el calendario. Ese es un buen dato. Entonces, el tema pasa porque nos entendemos lógicamente, porque hay ciertos presupuestos lógicos que nosotros tenemos para el entendimiento. Y si yo te pregunto la hora, ¿qué hora es esta? Son las 19:11. 19 horas. Teniendo en cuenta qué meridiano o qué uso horario. A partir de Greenwich hacia el oriente. A partir del meridiano de Greenwich hacia el oriente. ¿Es la misma hora, por ejemplo, que existe en el Perú? ¿O que existe en Japón? No. Entonces, si yo te pregunto la hora 19:11, es una verdad relativa. Porque seguramente tendrá esa misma pregunta, tendrá distintas respuestas según el lugar en que uno se encuentra. Acá, claro, acá sí, es cierto, es verdad, que son las 19:12. Y con relación al día, ¿estamos en el día? ¿Estamos en la noche? Entrando a la noche. Entrando a la noche. Acá. Sí. Pero en otros lugares puede ser de día, tranquilamente. Entonces, siempre tenemos el problema de que lógicamente tenemos ciertos presupuestos del conocimiento. Lógicamente tenemos ciertos presupuestos en el conocimiento. De manera que la lógica nos sirve para manejarnos en la vida cotidiana. Y todos, de alguna manera, pensamos lógicamente. Todos, de alguna manera, pensamos en forma lógica. Entonces, la pregunta, ¿qué es la lógica y para qué sirve? Es la pregunta inicial. Y la lógica, según Millán Puelles, es un instrumento de la razón que nos sirve para el conocimiento científico. Instrumento de la razón que nos sirve para el conocimiento científico. De manera que la lógica, no la lógica natural, la que todos empleamos, la lógica como parte de la filosofía nos sirve para el conocimiento científico. Pero acá estoy dando dos cuestiones que tenemos que discernir. Primero, la filosofía y la ciencia tienen las mismas características. Pareciera que sí. Pareciera que tanto filosofía como ciencia tienen las mismas características. Y el conocimiento vulgar tiene las mismas características que el conocimiento filosófico y científico. Pareciera que no. Y de eso me parece que algo habló Carlitos ayer, Carlos Ramírez, el profesor que nos acompaña, ¿cierto? ¿Cuáles son los presupuestos del conocimiento? Es decir, que toda lógica tiene como presupuesto al conocimiento en general. La manera que conocemos, los elementos del conocimiento, de qué manera conocemos y en definitiva qué es conocer, cuáles son los elementos del conocimiento. Entonces la lógica se va a mover con esos mismos temas. Obviamente con los problemas del conocimiento, la lógica va a distinguir el conocimiento vulgar y va a distinguir el conocimiento filosófico y científico, que participan de las mismas características. Eso seguramente le habrá explicado ayer el profesor. Es un conocimiento buscado, si no lo buscamos no lo tenemos, es un conocimiento metódico, es un conocimiento sistemático, esto es muy importante para la lógica, y es un conocimiento que da como resultado un sistema que tiende fundamentalmente a la búsqueda de la verdad. Por ahí pasa la lógica. Es un instrumento de la ciencia para la verdad. Eso nos dice este catedrático español Millán Puelles. De manera que la lógica, algunos dicen que es una ciencia y que es un arte. Tenemos el arte de argumentar, el arte de pensar y el arte de exponer nuestro pensamiento en términos de argumento para que podamos debatir y poder avanzar en el conocimiento. De modo que la lógica, en cuanto usa la razón como un instrumento fundamental, sirve básicamente
a los fines científicos y filosóficos. Pero ahí entramos en una discusión bastante complicada, porque para algunos la lógica es una ciencia independiente, para otros es una disciplina filosófica y para otros finalmente es el arte de pensar. Entonces tenemos varias concepciones de la lógica. Seguramente el profesor ayer habrá hecho referencia a la obra de Irving Copy, que era la obra anterior, y que nos dice que la lógica sirve para distinguir básicamente los argumentos que son correctos de los argumentos que son incorrectos. La lógica sirve para argumentar. No es un problema únicamente de pensamiento. La lógica también utiliza el pensamiento, pero va mucho más allá del pensamiento, porque sirve la lógica para argumentar, es decir, para exponer ciertas verdades que se suponen que son conocidas y debatir con otras verdades también supuestamente conocidas y que permiten la construcción de la verdad. Ahora, esta verdad científica es posible de ser lograda. Millán Puelle dice que sí, pero la historia del pensamiento científico nos demuestra que la ciencia se mueve con una especie constante de ensayo y error, verdad y falsedad. Y a este punto, con relación a este punto, se expidió un gran científico y lógico que fue Karl Popper y que habló de la lógica de la investigación científica. Y creó otro paradigma, porque nos dice este lógico científico que la ciencia avanza a través de continuos procesos de ensayo y error, de creencias, de construcción de conocimiento, hasta que el conocimiento, que es producto de un paradigma, se quiebra, se falsea y se produce un nuevo paradigma con unas nuevas bases. Esas nuevas bases también tienen presupuestos que se suponen verdaderos. Por eso la verdad es una cuestión realmente fundamental para la ciencia. Entonces, ¿qué es una disciplina filosófica? Yo siempre apunto a que una disciplina filosófica trata de responder a algún interrogante filosófico. Y hay varias disciplinas que se consideran filosóficas, que responden a interrogantes específicamente filosóficos. Por ejemplo, ¿qué es la antropología? A esa pregunta o a ese interrogante filosófico se ocupa, o qué es el hombre, mejor dicho, de ese interrogante filosófico se ocupa de estudiar la antropología. La antropología en realidad es una disciplina filosófica. Si yo preguntase, por ejemplo, ¿qué son las cosas o qué son los entes? A ese interrogante filosófico seguramente va a responder la ontología, que es el estudio de la totalidad de las cosas. Si yo preguntase, por ejemplo, ¿qué son los valores? A ese interrogante filosófico seguramente va a responder una parte de la filosofía que se denomina axiología. Y con relación al campo del derecho, la axiología es específicamente jurídica, cuyo valor central y fundamental es la justicia. Si yo preguntase, por ejemplo, ¿cuál es el obrar correcto? A ese interrogante filosófico seguramente va a responder la ética. Y algunos identifican a la ética con la moral. Si yo preguntase, por ejemplo, cuál es el concepto de belleza, a ese interrogante filosófico seguramente tratará de responder la estética. Y así podemos seguir interrogándonos filosóficamente hasta llegar a preguntarnos por el ser mismo, por la esencia,
lo que hace que las cosas sean lo que es, y a ese interrogante filosófico trata de responder la metafísica. Y algunos dicen que la lógica trata de responder el interrogante filosófico que nos pregunta cuál es el pensar correcto o cuál es la forma del pensamiento correcto. Entonces, la forma de razonar en forma correcta, de eso se ocupará la lógica. Millán Puelles tiene una fuerte ascendencia fenomenológica. ¿Qué es la fenomenología? Es tratar o estudiar la totalidad de los entes, la totalidad de las cosas. ¿Y qué se propone la fenomenología en cuanto tal? La fenomenología lo que se propone es encontrar lo que es la esencia de todas las cosas. Esta posición filosófica presupone que todas las cosas tienen esencias, tienen algo que hace que la cosa sea lo que es. De manera que cuando nosotros descubrimos la esencia de las cosas, tenemos una verdad incuestionable, una verdad primaria, y constituye un punto de partida para la elaboración del conocimiento. Entonces, lo que buscan autores esencialistas como Millán Puelles, que tienen sus antecedentes filosóficos en la filosofía de Aristóteles, en la filosofía de Santo Tomás de Aquino y en la filosofía de Edmundo Husserl, estos autores, que fueron anteriores obviamente a Millán Puelles, le dieron a él la base teórica para empezar a elaborar sus fundamentos de filosofía basados precisamente en concepciones esencialistas. Las cosas, todas las cosas tienen una esencia. ¿Y cuál es la tarea del hombre? Buscar a través del conocimiento cuál es la real esencia de las cosas. Hacer elaboraciones filosóficas y científicas que nos permita conocer la esencia de todas las cosas. Ese es el presupuesto de la concepción esencialista en la que se basa Millán Puelles. Pero además, lo que busca Millán Puelles es la prueba científica en sentido estricto de cuáles son los componentes primarios de todas las cosas. Es decir, una demostración que se realiza fundamentalmente uniendo una verdad con otra verdad. Hay verdades que son primarias, que no se pueden cuestionar, y hay otras verdades que son elaboradas por la ciencia teniendo como instrumento fundamental a la razón y a la lógica. Entonces, tenemos ya una lógica natural, una lógica, por así decir, que la tenemos todos, y una lógica que se denomina científica o prescientífica para algunos, que es la lógica con la que trabaja la ciencia. La lógica natural, que la tenemos todos, o por lo menos desde que empieza a elaborarse la conciencia, se denomina capacidad de entendimiento. La capacidad de entendimiento que la tenemos todos es una lógica natural. Sin esta capacidad de entendimiento no podríamos comunicarnos, no podríamos entendernos. Es decir, usemos un lenguaje o no, porque puede ser un lenguaje natural o un lenguaje gestual, lo fundamental es buscar el entendimiento. Y nos entendemos en función del lenguaje y en función de esa capacidad lógica que tenemos de enlazar los hechos, las cosas, con nuestros movimientos corporales. A eso se llama capacidad de entendimiento o lógica natural. ¿Qué hace la lógica artificial? Miren, le voy a dar un ejemplo muy entendible. Hay personas
que naturalmente tienen el físico de atleta y se mantienen como si fueran atletas, ¿cierto? Tienen esa capacidad, ese don de mantenerse en forma atlética casi todo el año. Nosotros, por ejemplo, los que tenemos algunas canas, y bastante, no tenemos esa capacidad, ese don natural que nos ha dado la naturaleza y en función del cual podemos realizar múltiples actividades atléticas. Es más, algunos ya las perdimos, pero la podemos conservar en la medida en que ejercitemos nuestro cuerpo en la actividad. Es decir, yo quizás habré jugado a los 20, 25 años, habré jugado bien al fútbol, pero después, a través de los desgarros, a través de las lesiones, de la falta de cuidado, de la falta de entrenamiento, el cuerpo se ha ido desgastando. Hasta que si me pongo a jugar al fútbol en el día de hoy, seguramente a los pocos minutos saldré cansado o saldré por algún tipo de lesión, porque no he entrenado el cuerpo. Entonces el pensamiento, esa lógica natural y el entendimiento tienen que ser continuamente entrenados para que podamos ejercitarlo. La lógica natural, la capacidad de entendimiento puede ser suplementada con una lógica artificial. Y siempre le digo a los estudiantes, además de la lógica natural y de la lógica entendimiento y de la lógica artificial, que es la lógica que se maneja en el ámbito científico, si nosotros adicionamos el esfuerzo de la voluntad, créanme que podemos mover el universo. Nadie que no tenga voluntad no va a conseguir metas. Las metas y las finalidades se consiguen por esa suma de factores. El entendimiento, la lógica natural, la lógica artificial y la voluntad. Yo siempre admiro a la gente que naturalmente es inteligente, que tiene esa capacidad de entendimiento y que a su vez puede transmitir con suma pedagogía sus conocimientos, pero si a esa capacidad natural, a ese don natural, se le agrega el entrenamiento y la voluntad, créanme que se pueden conseguir muchísimo más fáciles las metas. Entonces tengan en cuenta los alumnos que recién van a empezar la carrera. Entendimiento, eso a veces algunos naturalmente tienen, a otros nos falta bastante. Entendimiento, entrenamiento y voluntad. Son los tres aspectos fundamentales que la actividad humana tiene para conseguir sus metas, sus finalidades. Entonces, ¿qué es el entendimiento? Es el poder humano que logra inferir básicamente una conclusión. La lógica se maneja con premisas y con conclusiones. Las premisas anteceden a la conclusión, porque no podemos concluir nada si no fuese porque antes examinamos la verdad de una premisa. Ahora el doctor Ramírez Sosa se va a referir a las premisas, a las conclusiones y a la metodología inductiva o deductiva de los razonamientos. Entonces, ¿qué son las premisas? Las premisas constituyen el soporte de una conclusión. Pero para eso tenemos que elaborar el problema de la verdad, porque únicamente en función de las verdades es que la ciencia va a avanzar. ¿Qué constituye el conocimiento científico? Algunos dicen que la lógica es científica. Para que haya un conocimiento que sea específicamente científico, tiene que haber un objeto y un método. Objeto y método son las dos características del conocimiento científico. Objeto y método. ¿Qué es básicamente la ciencia? La ciencia constituye un conjunto de conocimientos. Esos conocimientos para la lógica
tienen que ser verdaderos. No puede haber una probabilidad lógica, solamente existe una probabilidad lógica en el razonamiento inductivo, pero el razonamiento deductivo es el razonamiento que va de premisas muy generales a premisas muy particulares, más conclusivas, buscando la verdad en base a la verdad de las premisas anteriores que constituyen el soporte de conclusión. Entonces, la ciencia es un conjunto de conocimientos que tienen que ser verdades o, en menor medida, probabilidades. Conjunto de conocimientos verdaderos o probables que deben ser rigurosamente explicados y fundamentados, pero que se refieren con sentido limitado a un cierto sector de objetos, a ciertos entes. Si nosotros pensamos en la totalidad de los entes o en el análisis de la totalidad de las cosas, no estamos haciendo ciencia. Nos estamos escapando de la ciencia para preguntarnos por interrogantes filosóficos. Entonces, la filosofía bien puede decirse que es la madre de la ciencia, porque la filosofía puede tener por objeto cualquier cosa, cualquier tipo de conocimiento. Y esa es la distinción fundamental que existe entre la filosofía y la ciencia. La lógica ayuda al conocimiento científico. ¿Cuál es el objeto y el método de la lógica? Acá se da una curiosa conjunción. El objeto y el método de la lógica es la razón. Se conjugan en la lógica el método y el objeto. Habíamos dicho que para que exista ciencia tiene que haber objeto específico y un método específico. Y acá en la lógica, el método de estudio es la razón y el objeto de estudio es la razón. Por eso, Millán Puelles hace toda una elaboración que es difícil de entender y que vamos a tratar de explicar en la clase de mañana. Lo que él entiende como objeto de la lógica. En Copy no hay ningún tipo de inconvenientes, en Irving Copy no hay problema. Es la distinción entre los razonamientos correctos y los razonamientos incorrectos. A eso apunta la lógica. Pero en Millán Puelles, en el autor que ustedes tienen para estudiar, lo que constituye el objeto de la lógica es lo que él denomina entes de razón. ¿Y cuál es el instrumento o herramienta fundamental de la lógica? ¿O cómo es posible esto? Es posible merced a la capacidad que tiene la razón de reflexionar sobre sí misma. De manera que ocupamos a la razón tanto como objeto como como método. Empleamos la razón para estudiar, empleamos la razón para pensar y empleamos la razón como objetivo central, como objeto. ¿Cuál es entonces el tema central de la lógica para Millán Puelles? Es la razón, en cuanto busca la verdad con la finalidad para hacer ciencia. Ese es el punto central de la lógica para Millán Puelles, que es distinto, obviamente, de la concepción de Irving Copy. Irving Copy tiene otra ascripción filosófica. Es una ascripción que tiene sus fundamentos en la filosofía lingüística, en la filosofía del lenguaje, que tiene también sus fundamentos o sus orígenes en la filosofía de un autor, Ludwig Wittgenstein, que fue prácticamente el creador, juntamente con Saussure, de la lingüística. Sin embargo, estos, insisto en que son fenomenologistas, que hallan su fundamento en la filosofía aristotélica y en la filosofía tomista,
y más acá en el tiempo, en la denominada fenomenología de Edmund Husserl, que el doctor Ramírez Sosa seguramente les va a explicar. Entonces, ¿cuál es el modo? Si yo tengo, por ejemplo, una serie de conocimientos, ¿cuál es el modo de ordenar o clasificar las cosas? Piensen, a ver, empleamos el pensamiento. Empleamos el instrumento del pensamiento para ordenarnos psicológicamente en la búsqueda de criterios de distinción. Entonces, cuando yo encuentro criterios de distinción para ordenar el desorden de ideas que tengo en mi cabeza, estoy buscando un principio ordenador que establezca una estructura lógica. La ciencia constituye una estructura lógica. Cada conocimiento es estructurado en virtud de verdades anteriores al conocimiento, que tienen que ser ordenados psicológicamente. Si yo tengo, por ejemplo, un escritorio, acá estoy en un escritorio, y quiero ordenar mis cosas, pues entonces, ¿cómo las ordeno? Acá, por ejemplo, tengo mi saco. Seguramente tendré un perchero. Tengo un libro, seguramente tendré una biblioteca. Tengo un vaso para tomar agua, seguramente tendré una cocina. Tengo agenda, seguramente irá a la biblioteca. Tengo papeles desparramados. Tengo lapiceras, tengo viromes, tengo llaveros. Entonces, ¿cómo puedo ordenarlos? Y ahí entra a jugar la imaginación. Tengo que ordenar en función de criterios de ordenación. Puedo ordenar en función del criterio objetos de papel, puedo ordenar en función del criterio libros, puedo ordenar en función del criterio ropa, puedo ordenar en función del criterio líquidos, puedo ordenar en función del criterio elementos de cocina, puedo ordenar en función de elementos que sirvan para escribir, puedo ordenar en función del criterio sellos, ¿no? Hay distintos criterios de ordenación. ¿Y cuál va a ser la recompensa que voy a tener de emplear mi pensamiento para ordenar la multitud de cosas? Primero, el orden. Segundo, la estructura. En el proceso de ordenación, en el proceso de clasificación de las cosas, en ese proceso voy a emplear el pensamiento. Y la clasificación que voy a tener en función de la ordenación que hago de mis pensamientos, no es una clasificación verdadera o falsa. Es una clasificación que a mí me sirve. Es una clasificación que me es más o menos útil. Entonces, no hay clasificaciones verdaderas. Hay clasificaciones más o menos útiles. Y en ese proceso de clasificación que va a dar como resultado una estructura, empleo el pensamiento y empleo la lógica natural o la lógica ordenadora, la lógica natural o la lógica artificial o precientífica. ¿Qué pone la razón en la ciencia? La ordenación o encadenamiento que pasa de una verdad conocida a otra verdad que se va a conocer. Una articulación o sistema de verdades. Y eso se denomina estructura lógica. De manera que las estructuras lógicas sirven para el pensamiento científico y para la búsqueda de la verdad. ¿Qué entiende entonces Millán? ¿Cómo entiende Millán Puelles a la lógica? Como un estudio cuyo tema sería la ordenación de los objetos en un sistema científico o ciencia de la razón. La lógica para Millán Puelles es la ciencia de la razón. Ahora me encuentro con otro problema con relación a la lógica, porque la razón utiliza como instrumento el pensamiento.
Y el pensamiento como tal no forma parte estructuralmente o esencialmente de la lógica. El pensamiento forma parte de un proceso psicológico, de leyes psicológicas que clasifica los hechos y que me ayuda también a un proceso de ordenación. Pero mientras que el psicologismo o la psicología se detiene en el pensamiento, cuando yo analizo estructuras lógicas, lo que tengo que analizar es la expresión de ese pensamiento. Lo tengo que externalizar al pensamiento. Si no hay externalización del pensamiento, entonces no hay posibilidad de hacer lógica, porque no hay una lógica de la psicología, no hay una lógica del pensamiento. Yo para hacer lógica tengo que exteriorizarlo. Y ahí hay un problema, porque para exteriorizarlo y para poder llegar al entendimiento, tengo que utilizar al lenguaje. De ahí entonces que el doctor Ramírez Sosa hoy se va a referir a los distintos problemas que originan el lenguaje. ¿Qué tipo de utilidad puede tener la lógica o qué tipo de relación puede tener la lógica con el lenguaje? Y a su vez, en la clase que viene, voy a tratar de discernir qué relación existe entre la lógica y otras disciplinas que son afines a la lógica y que más o menos ustedes ya la conocen. La psicología, por una parte. Por otra parte, el pensamiento crítico o el pensamiento científico, que engloba tanto a los presupuestos filosóficos como a la ciencia. Y en tercer lugar, al mundo que se denomina ontológico, es decir, a todas las cosas. De manera que yo prefiero quedar acá en este análisis, en hacer esta introducción de lo que es la primera parte del cuadernillo que tienen ustedes y que se refiere básicamente a la lógica como instrumento de la ciencia y en segundo lugar al objeto de la lógica, para mañana referirme a la distinción entre propiedades lógicas y propiedades reales y finalmente a la relación de la lógica con otras disciplinas científicas. Entonces, para seguir con este curso de lógica, vamos a hacer un breve descanso. Son las 8 menos cuarto y a las 8 menos 5, 8 menos 10, nos juntamos nuevamente acá y va a continuar con la clase el doctor Ramírez Sosa, que se va a referir a los problemas del lenguaje. Yo los saludo, que tengan buenas noches y seguramente nos estaremos viendo mañana en este mismo horario un poco antes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, muy bien. Primero he recibido algunos mails en los cuales todavía seguimos con algunas dudas sobre Cilia, ¿no? Que me imagino que continuarán. Eso continúan y seguirán así por largo tiempo, ¿no? Hasta que después encontremos con la técnica cuáles son las posibilidades que tenemos. Hoy vamos a entrar a hablar sobre lingüística, ¿no? Y dentro de la lingüística, prácticamente ustedes dirán, bueno, el profesor va a dar una clase de literatura. Y puede ser, ¿no? Un taller literario, lo podríamos denominar, taller literario, elementos de lógica. Hasta podría llegar a darlo una profesora de lengua y literatura, que sería interesante, pero ¿por qué esto, no? Porque en definitiva estamos hablando de lenguaje, ya lo dijo el profesor, el doctor Daniel Gómez, hace un ratito, ¿no? Esto lo tenemos que ver en una forma un poco más global, ¿no? El tema de la lógica y sus elementos, ¿no?
Por un lado, obviamente que la lógica necesita de una actividad mental que es el pensamiento, ¿no? El pensamiento solamente se puede dar a través de la existencia de un sujeto, por supuesto, ¿no? Un sujeto, como ya lo hemos visto, desde el punto de vista fenomenológico, ¿no? Y ese sujeto puesto delante de un objeto al cual contempla y del cual trata de extraer sus características esenciales, ¿no? Pero ese pensamiento, esa actividad mental, digamos, que nosotros realizamos, y que lo llevamos adelante constantemente porque hasta inclusive uno sueña, ¿no? Y hay actividad mental durante el sueño y obviamente por eso es que muchos autores hablan de que la lógica hasta podría llegar a enmarcarse dentro del psicologismo, ¿no? O de la psicología. Hay dos posiciones bastante encontradas al respecto en cuanto a que la lógica pueda participar de la ciencia de la psicología o puede ser desde el punto de vista de la teoría fenomenológica de Husserl. Hoy ya el profesor dio ya todos los antecedentes al respecto en cuanto a todo el proceso o la evolución histórica que ha tenido la lógica, ¿no? La lógica que parte desde allá, desde Aristóteles, hay un libro sumamente interesante, todos los autores de lógica van a hacer referencia a ello, que se llama Refutaciones Sofísticas, ¿no? Si por ahí lo encuentran, lo ven. Desde allí parte esta idea de hablar sobre el razonamiento correcto o el razonamiento incorrecto. Pero específicamente en esa posiciones que por ahí pueden llegar a ser encontradas en que si es un fenómeno o es parte de la lógica, los que están a favor de la teoría fenomenológica van a decir no, la psicología es una ciencia un tanto vaga, no es concreta. Acuérdense que la psicología como ciencia trata de poder entender el carácter o la personalidad del otro, de la otra persona, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta los hechos, antecedentes, historias de vida, vivencias, experiencias, etcétera, ¿no? Y de todas formas no puede llegar a ser una ciencia del todo exacta, por eso es que se determina que hay una cierta vaguedad en cuanto a la psicología. De hecho, hay diversas escuelas de la psicología, Freud de un lado, Jung del otro, Lacan del otro lado, etcétera, ¿no? Es decir, hasta podríamos encontrar psicólogos sociales como Foucault, ¿no es cierto?, hablando sobre cuestiones que tienen que ver con lo social, pero de diversos puntos de vista, ¿no? Por eso es que desde el otro lado, desde el lado de la fenomenología, lo que se estudia directamente es la estructura, ¿no? Y por eso es que allí vamos a descubrir, a la par de la existencia del pensamiento como un elemento esencial en la lógica, ¿no? Vamos a descubrir que también está la verdad. De todo esto ya hablamos en la clase pasada, ¿no? De la problemática de cada uno de estos elementos del pensamiento y de la verdad, ¿no? Y si existe o no la verdad, si hay una sola verdad, si podemos hablar de distintas verdades, etc. Es más, puede haber discrepancias de opiniones en cuanto a las verdades que puedan llegar a existir sobre un hecho determinado. Ya hemos visto también las dificultades que tenemos en la percepción, ¿no? Y a su vez esto se suma a las creencias que tiene cada uno, ¿no? Pero todo esto se da en un determinado ámbito, ¿no? ¿Cuál es el ámbito que aglutina al pensamiento, a la búsqueda de la verdad, a los elementos, al objeto, al sujeto? Obviamente que es la lingüística, el lenguaje, ¿no? ¿Y qué es el lenguaje, en definitiva, ¿no? Y es allí donde por ahí podemos entrar a hablar de una clase de literatura, ¿no? Fíjense que el profesor también dijo, para pensar o razonar tenemos que ordenarnos, ¿no? Por ejemplo, decimos nosotros, Napoleón fue vencido en la batalla de Waterloo, ¿no es cierto? Realizamos esa expresión, la lanzamos al aire en un intercambio en una charla, ¿no? Entre amigos, ¿no? Pero en definitiva, cada una de esas palabras que componen la oración que recién hemos esbozado, tiene una cierta ordenación mental y de pensamiento.
En nuestra mente, en nuestro pensamiento, primero tenemos que saber, o de alguna manera enmarcar, Napoleón, ¿no? Tener alguna aproximación a vencer o a ser vencido, ¿no? Tener otra aproximación a batalla, ¿no? ¿Qué será batalla? Y estamos hablando de una simple expresión que podemos, como cualquier otra que podemos decirlo en cualquier momento, ¿no? Y luego tenemos que también tener en nuestra mente, en nuestro pensamiento, Waterloo, ¿cierto? Entonces, todo esto va a caer dentro de la esfera del lenguaje, ¿no? Obviamente que para que exista un lenguaje y que el lenguaje sea entendido, es una expresión del pensamiento. El lenguaje es la expresión del pensamiento. Es una forma o medio de comunicación, ¿no? A la par de la existencia del lenguaje verbal, vamos a tener el lenguaje escrito, por supuesto, ¿no? Pero también vamos a tener el lenguaje gestual. Es más, el lenguaje gestual dice mucho más que el lenguaje escrito o el lenguaje verbal, ¿no? Por el simple hecho de verlos a ustedes por las cámaras, a alguno, el lenguaje gestual ya está diciendo un montón de cosas. Tengo sueño, no me gusta, tengo sed, tengo calor, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es más, está estudiado, ¿no? Que en un alto porcentaje el lenguaje gestual se da muchísimo más que el resto de los lenguajes, ¿no? Cuando uno se pone frente a una persona, hay lenguajes gestuales en los cuales te aprecio sin decirlo, no me gustas, te odio, ¿no? Pero sin decirlo, ¿no? Vuelvo a reiterarles, el lenguaje gestual es el mayor porcentaje de comunicación que existe entre seres humanos, ¿no? Pero muy pocos saben del lenguaje gestual a la par de que existe mucho de eso y se puede estudiar cada uno de esos lenguajes gestuales. Lenguajes gestuales que son estudiados por peritos, son estudiados por psicólogos, etcétera, ya en el ámbito del fenómeno jurídico, para poder saber si alguien está mintiendo. Miro hacia arriba, hacia uno de los costados, que no voy a decir cuál, porque por ahí puedo llegar a mentir. O no, depende. Entonces, o me toco la cara, o me toco el pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no quiere decir que uno no tenga que estar atado de pies y manos y que esté hablando sin moverse, sin hacer... Aún así, vamos a tener el lenguaje gestual, es inconsciente, es innato, se desprende de cada uno, de su propia personalidad, a la par de la existencia de que por ahí cada uno de nosotros tiene también dentro del lenguaje, por ejemplo, ciertas palabras que repite una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, yo sé que yo digo, y en ese sentido, ¿no? Pero simplemente como, y me doy cuenta que vuelvo a repetir esa palabra, pero lo utilizo como puente o como nexo, ¿no? Pero hay personas que tienen algunos tics, digamos así, en cuanto a las palabras, decir una y otra vez la misma palabra, ¿no? Así como también hago referencia a los gestos. Y esto cae dentro de la lingüística, ¿no? Vuelvo a reiterar, para poder ordenar nuestro pensamiento, para poder expresar una oración, necesitamos que el pensamiento ordenado en esa oración tenga un soporte que es el lenguaje, ¿no? Porque si yo hablo en chino mandarín en este momento, ¿no? Probablemente nadie me entienda, o alguien que haya estudiado lo entienda, ¿no? Pero el resto no lo va a entender. O sea, el lenguaje es el medio de comunicación social, el medio de comunicación entre las personas, ¿no? Muchos autores, muchos científicos entienden que hubo varias revoluciones en la humanidad, ¿no? Revoluciones en cuanto a evolución de la humanidad, ¿no? Como si fueran descubrimientos que alteraron todo, ¿no? Algunos para bien, otros para mal, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento del fuego, el descubrimiento de la rueda, ¿no? El descubrimiento de la propiedad privada, ¿no? Pero específicamente en algún momento se descubrió la posibilidad del lenguaje, ¿no? De poder interactuar con el otro
a través de esbozar ciertas inflexiones guturales, ¿no? Que ahora, por ejemplo, estoy enseñando a mi niña, ¿no? A decir ciertas inflexiones guturales para que pueda entender el lenguaje coloquial, el lenguaje que todos hablamos, como todos nosotros, aquellos que por ahí somos padres, obviamente, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a enseñarle a nuestros niños qué lenguaje, el que manejamos nosotros, ¿no? No le vamos a decir, no le vamos a empezar a enseñar ruso, ¿no? O japonés. De todas formas, alguien lo puede hacer sin ningún problema, pero el lenguaje que va a ser utilizado y que va a entender, ¿no? Y es así como todos nosotros, y esto entre paréntesis, ¿no? Entre el individualismo y el colectivismo, ¿no? Para que lo entendamos a qué estoy haciendo referencia. Estoy un poco salido del tema, pero es bueno que lo entendamos, ¿no? El hombre de por sí, como un animal, ¿no? Como un animal de la creación universal, que pudo haber devenido del Big Bang o de algún ser superior, ¿no? El hombre de por sí es uno de los animales que necesita del otro para poder subsistir o sobrevivir durante una gran cantidad de tiempo de vida, ¿no? Un bebé, ¿no? Puesto en la naturaleza probablemente no pueda sobrevivir, necesita de la madre, alimentación de la madre, necesita de la protección o de la seguridad del padre si estamos en un estado de naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido también, como una convivencia social, en un ambiente social, en una sociedad, que también tiene esto que ver con la cultura, se transfieren de personas a personas y de generaciones a generaciones, entre otras cosas, el lenguaje, ¿no? El lenguaje, entonces, vuelvo a reiterar, es la forma de comunicación que tienen las personas. Hay distintas formas del lenguaje, también como ya les expliqué, ¿no? Pero el lenguaje también tiene reglas, ¿no? Las reglas del lenguaje son las siguientes, ¿no? Primero, libertad estipulativa, ¿no? Quiere decir que cualquiera puede nombrar de cualquier forma a cualquier objeto en el universo, hay libertad para hacerlo, ¿no? De hecho, me imagino yo, allá en en los albores de la humanidad, ¿no? A alguien que salía un neandertal, no, tampoco porque no existían, pero supongo, estamos hablando en forma utópica, ¿no? Alguien que salía hacia el exterior de la cueva y veía un animal, decía mamut por primera vez, ¿no? Y entonces se daba vuelta hacia aquellos seres con los que convivía y le decía mamut, ¿no? Y a partir de allí todos, esa libertad estipulativa, digamos, todos la tomaban como suya. ¿Pero por qué? Porque el lenguaje es un convencionalismo, ¿no es cierto? Es una convención. Todos se ponen de acuerdo para nombrar a determinada cosa de determinada manera, ¿no? Por eso es que nos entendemos, porque sabemos lo que quiere decir nos y sabemos lo que quiere decir entendemos. Y nos entendemos juntos, todos juntos las dos palabras, sabemos a qué hace referencia. A pesar de que no sabemos con precisión las características esenciales de la palabra silla. Pero ya lo vamos a saber. Entonces, en ese sentido, ¿no? Es que estas personas, las personas que interactúan con un mismo lenguaje, tienen lo que se denomina un mismo código, ¿no? Quiere decir el idioma, ¿no? Si alguien interactúa con otro en un mismo código, hay una comunicación fluida y se entiende, ¿no? El mismo código quiere decir el mismo idioma, ¿no? Pero no solamente como primera regla vamos a tener la libertad estipulativa, ¿no? La libertad estipulativa también puede crear el caos total, porque cada uno puede nombrar determinada cosa desde la manera que quiera, ¿no? Pero hay un límite a esa libertad estipulativa, que es el uso común. Entonces, la primera regla es la libertad estipulativa, y la segunda regla es el uso común. Es decir,
siempre y cuando todos los utilicen de la misma manera esa palabra, con la misma proposición en el mismo sentido, con la misma descripción conceptual, obviamente que vamos a estar frente a el lenguaje. Esto no es tan fácil, van a existir varios problemas, ¿no? El lenguaje también sirve, como dice Genaro Carrió, para una infinidad de cosas, ¿no? Para hacer una infinidad de cosas. Con el lenguaje se puede retar, con el lenguaje se puede enamorar, con el lenguaje uno se puede divorciar, con el lenguaje uno se puede volver a casar nuevamente, puede salir a cazar con Z, ¿no? Puede haber, la misma palabra puede ser utilizada de diversas formas, ¿no? Y justamente, esto nos dice Genaro Carrió, de que el lenguaje también va a tener distintos usos, ¿no? Para dar una clasificación de los usos. Va a haber un uso que va a ser informativo, cuando nosotros ante un requerimiento, evacuamos ese requerimiento y le explicamos a nuestro interlocutor, por ejemplo, dónde queda una determinada calle. Para lo cual nuestro interlocutor tuvo que haber utilizado el lenguaje interrogativo, el uso interrogativo del lenguaje. ¿Dónde queda la calle San Martín en Santo Tomé? ¿Cierto? Entonces, ahí uno utilizaría un uso interrogativo y el otro un uso informativo. El lenguaje también tiene el uso connotativo, connativo o emotivo, ¿no? Es cuando se utiliza el lenguaje para tratar de inferir en la otra persona, tratar de insuflar, de sugerir en el interlocutor una emoción determinada, ¿no? Que sería, por ejemplo, el lenguaje de la poesía, el lenguaje literario, el lenguaje de las canciones, ¿no? De esa miel no comen las hormigas, ¿no? Tratando de explicar ciertas y determinadas situaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de lenguaje emotivo trata de que la otra persona sienta una emoción. Es el lenguaje también que después vamos a ver más adelante en alguna de las falacias, ¿no? Donde se recurre a las emociones, ¿no? Por ejemplo, al patriotismo, ¿no? Recurro al patriotismo para determinado discurso político, ¿no? O por ejemplo, el lenguaje emotivo utilizado por las propagandas o por el marketing, ¿no? O por las empresas que venden algún producto, ¿no? Tratando de provocar una emoción en el consumidor, en el usuario, para que compre ese producto, ¿no? Obviamente que no por el hecho de subir a un determinado auto, ya automáticamente voy a tener la felicidad, pero la propaganda me dice así. ¿Cierto? La propaganda trata de determinar una emoción para que el consumidor pueda comprar todos, por ejemplo, alguna vez hemos recibido llamadas desde Buenos Aires, ¿no? En donde nos dicen, hola, soy fulano de tal, le hablo desde el club de vino, ¿no? Y ahí empieza un uso del lenguaje persuasivo, ¿no? En el cual lo que se trata es que la persona quiera ese producto, a veces yendo hacia o utilizando la emoción como posibilidad de acercamiento a realizar ese contrato, ¿no? Por otro lado, vamos a tener el lenguaje prescriptivo, ¿no? El lenguaje que directamente constriñe a la otra persona a la realización de una determinada actividad, ¿no? Regula la conducta, ¿no? Y se puede prescribir de diversas maneras, ¿no? Puede ser una orden, puede ser un mandato, vaya y cierre la puerta. Obviamente que estamos hablando de la regulación de una conducta en forma directa, pero también puede ser en forma indirecta, ¿no? Utilizando a veces y confundiéndose con el lenguaje emotivo, ¿no? Por ejemplo, podemos llegar a decir, más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Entonces,
no solamente puede caer dentro de la clasificación de un lenguaje emotivo, ¿no? Pero también puede ser una regulación de conducta, ¿no? Más vale que estudien y aprueben el cursillo, ¿no? Pero lo estoy diciendo como una expresión de deseo, pero también puede ser una regulación de conducta en forma indirecta. Y por otro lado vamos a tener el uso operativo del lenguaje. Uso operativo. No. En cuanto al uso operativo, significa que al momento de expresar la oración, en ese momento estoy realizando la acción. Prometo decir la verdad. Al momento de expresar la oración, realizo la promesa, ¿no es cierto? ¿Usted desea casarse con la señora fulana de tal? Sí quiero, ¿no? Entonces, en ese momento, no solamente expreso, ¿no es cierto?, en forma de palabras y en forma de una oración, si se quiere, ¿no? Mi deseo, mi intención, sino que también estoy formalizando en forma operativa una acción, ¿no es cierto? Muy bien. Esto en cuanto a, primero, las reglas del lenguaje, segundo, los distintos usos que se puede dar al lenguaje. También es importante hablar de que el lenguaje, vuelvo a reiterar, es una convención, ¿no es cierto? Voy a tratar de explicar esto porque es bastante interesante, porque también tiene que ver con la lógica, ¿no? Y con el lenguaje científico, ¿no? Primero voy a ir un poco más para atrás porque me acordé de algo que quedó en el tintero. Obviamente que la lógica, se puede hablar de la lógica en sentido general, ¿no? Que es lo que estamos tratando de realizar aquí en esta introducción a los elementos de la lógica, ¿no? La lógica como una ciencia. Ahora, cada ciencia, porque eso habíamos hablado ya en la clase pasada y resulta interesante también decir, y por lo explicado por el profesor, por el doctor Gómez, cada ciencia a su vez tiene su propia lógica. Dentro de cada ciencia se pueden utilizar, por ejemplo, la lógica de las matemáticas, la lógica de la biología, ¿no? Cada ciencia va a tener su propia lógica, a la par de la existencia de la lógica en sentido general de la palabra. Va a haber una lógica, como lo explicó hoy el profesor, una lógica formal, una lógica informal, ¿no es cierto? Lo que aquí nosotros estamos tratando de dilucidar, de estudiar entre todos, es la lógica en el sentido general, ¿no? Vuelvo a reiterar, estoy hablando de lingüística, dado que el pensamiento, el razonamiento necesita de palabras, ¿no? El pensamiento que se puede dar en el silencio de la conciencia mental de cada uno, ¿no? En donde podemos llegar a decir un montón de cosas que por ahí no las expresamos en forma verbal, porque pareciera ser que hay filtros, a veces no, pero pareciera ser que sí. Pero también el lenguaje se utiliza exteriorizando el pensamiento o el razonamiento. Y el lenguaje no solamente va a ser el lenguaje expreso, sino también va a ser el gestual, sino que también va a ser el lenguaje escrito, ¿no? No solamente el lenguaje verbal, sino que también va a ser el lenguaje escrito, ¿no? Y en ese momento de expresar a través del lenguaje nuestro pensamiento, es lo que dijo el profesor hoy, es cuando nosotros nos ordenamos, ¿no? Es decir, se ordena nuestro pensamiento, nuestro razonamiento para decir algo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero cada una de las palabras que nosotros vayamos a decir o que decimos, cada una de ellas tiene una estructura detrás determinada, una estructura de pensamiento, una estructura mental detrás. Como ya les dije hoy, Napoleón fue vencido en la batalla de Waterloo. Tenemos que saber a qué hacemos referencia cuando decimos Napoleón, a qué hacemos referencia cuando decimos fue vencido, qué quiere decir vencer, perder, etcétera, cuando hablamos de batalla, cuando hablamos de Waterloo, ¿no? Y para eso es que hemos estado aquí hablando sobre lenguaje y sobre los usos del lenguaje y para qué sirve el lenguaje.
¿cierto? Pero por otro lado, hay otro problema del lenguaje, hay varios problemas del lenguaje, ¿no? Y ahí entramos en otro ámbito que tiene que ver con la semántica, con la sintaxis. Vamos a entrar, es decir, la relación que existe entre las palabras entre sí y la relación que existe entre las oraciones entre sí, o cuáles son los sentidos de las oraciones. Por ejemplo, me voy al banco, ¿no? Si yo digo me voy al banco, ¿no? Y para eso las oraciones, ¿no es cierto?, se llaman proposiciones al sentido de las oraciones. Cuando yo digo proposiciones, me refiero al sentido que tiene cada oración. Si yo digo me voy al banco, ¿no es cierto?, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿Cuál es el sentido? Alguno me podría decir, se va al banco provincia, se va al banco de la plaza, se va al banco de suplentes, ¿no es cierto? Inclusive el banco de suplentes puede ser en un partido de fútbol o puede ser cuando nuestra novia nos dice, dame un tiempo, ¿no? Y con toda la problemática que ya sabemos de la teoría del tiempo que ya estuvimos hablando. Pero bueno, ¿no? Entonces, me voy al banco, obviamente que no está delimitado el sentido de la oración. Es un problema del lenguaje. Y esos problemas del lenguaje se replican a cada instante, a cada momento, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando una persona es alta, a ver, otro problema. Cuando una persona es alta, a ver, vamos a utilizar el chat porque si no nos empezamos a dormir y tenemos que interactuar. Cuando una persona es alta, a ver. Puede ser, Guille, puede ser, pero no sabemos lo que es silla, así que cuando llega a una mayor altura, ¿no? A una determinada estatura 1,70 m, 1,70 m o más, 75, te pones al lado, cuando supera el medio promedio, los parámetros preestablecidos convencionalmente. Cuando estamos en formación, increíble, increíble. Es cuestión de perspectiva, increíble, ¿cierto? Depende del observador, depende del observador. Es una construcción sociocultural. 1,80 cuando se compara con otra. Bueno, ¿no? Hay un problema que es un problema también del lenguaje. Esto se está cortando un poco, ¿no? Así que esperen, dejen de escribir en el chat porque por ahí puede ser eso. Estamos alterando el programa con tanta escritura, ¿no? Les agradezco igual que participen. Pero déjenme que les explique. Es un problema también del lenguaje, ¿no? No solamente es un problema del lenguaje que una oración tenga varios sentidos. Es decir, por ejemplo, que yo diga me voy al banco, que puedo entender que me voy al banco provincia, me voy al banco de la plaza. Otro problema del lenguaje son los límites de la palabra. Por ejemplo, cuando una persona es alta, ¿no? Obviamente que hablar de un promedio convencional sociocultural no existe, ¿no? Hablar de que una persona es de 1,70 m es alta, ¿por qué? No, tampoco. Ginóbili, ¿no? Tiene 1,90 m, ¿no? Es una persona alta, pero podría ser, ¿no? En cierto contexto, ¿no? Como dijeron aquí, si nos ponemos al lado de él, pero resulta que Ginóbili jugando en la NBA era una persona baja. No tenía una gran estatura, ¿no? Entonces, va a depender, ¿no es cierto? Entonces, hay palabras que no están específicamente delimitadas en su extensión, ¿no? Ni hablar, por ejemplo, de cuándo una persona es bella y cuándo una persona es fea, ¿no? ¿Cuándo hablamos de que una persona es bella? ¿No? Es decir, y eso ya entramos en una cuestión axiológica, ¿no? Que tiene que ver con los valores, ¿no?
la belleza, la estética, dentro de la estética, ¿no? La belleza, ¿no? Para algunos autores, en cuanto a la belleza, hay una construcción universal sobre belleza que tiene que ver, por ejemplo, con las obras de arte, ¿no? Un David pareciera ser que es algo bello, ¿no? Un Dalí, ¿no? Pareciera ser que es algo bello por sí mismo, ¿no? Pero también podríamos llegar a decir, bueno, depende de cada uno esa construcción subjetiva sobre la belleza. A mí me puede parecer que es bello y a otro le parece que no, ¿cierto? Pero ahí tendríamos que, sobre la palabra y sobre los límites de la palabra, de eso estoy hablando, ahí tendríamos que volver otra vez a repensar lo que aquí muchos de ustedes han expuesto, ¿no? ¿Puede existir una construcción cultural de ciertos estándares o parámetros, o como aquí dijeron, como dijo Selene, ¿no? Un estereotipo, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? A ver, para que lo entendamos bien, ¿no? Hay palabras que no están delimitadas en su extensión. ¿Quién es alto? ¿Quién es bajo? ¿Quién es bello? ¿Quién es feo? Cuando una persona es calvo, ¿no? Cuando una persona tiene todavía pelo, etc. Hay diversos estereotipos, digamos así, que pareciera ser que existen desde diversos puntos de grupos, de instituciones, de lugares, ¿no? Dentro de la sociedad, en donde se forman determinados conceptos sociales, ¿no? Y esto ya estamos hablando ya ahora de sociología prácticamente, ¿no? En donde esos estereotipos sociales son conformados, estructurados en base a determinados intereses. No es que hay algo realmente con algún soporte argumentativo debajo de cada una de estos estereotipos, ¿no? En realidad, más en algún tipo de sistema de mercado, obviamente que el estereotipo creado por el mercado a través de un lenguaje persuasivo, ¿no? Obviamente que va a tratar de influir en la otra persona en cuanto a la construcción de determinada palabra, determinado valor, ¿no? Un auto es espectacular porque, y se ve en la propaganda, ¿no? Un chico muy joven, con mucho pelo, muchos dientes, sin anteojos, ¿no? Musculoso, sube al auto, suben muchas señoritas, hay una fiesta en el auto, etc. Pero por ahí puede ser que si ustedes se informan en base a ese auto sea altamente peligroso porque no cumple con ciertos estándares de seguridad, etc. Pero aún así, ¿no? Se influye en la creación de un determinado estereotipo y que tiene que ver con una construcción, como lo dijeron aquí, y comparto totalmente, una construcción social, cultural, ¿no? Pero bueno, son parte de la construcción social, digamos así, en cuanto a determinadas palabras, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas, en definitiva? Uno es la ambigüedad, que sería el problema del lenguaje en cuanto a que una oración tenga diversos sentidos o diversas proposiciones, ¿no? A eso se llama ambigüedad. Y se habla de vaguedad cuando estamos frente a una palabra que no está delimitada su extensión. O sea, precisamente a qué se hace referencia cuando se habla es lejos. Para alguien puede ser lejos 10 cuadras, ¿no? Para otra persona no, depende, va a depender, ¿no? Para mí no, para otra persona sí, puede ser lejos, ir hasta Corrientes, puede ser estar cerca, ¿no? Rosario siempre estuvo cerca, ¿no? Y no sé por qué, pero es una expresión también y que no está específicamente delimitada, ¿no? Entonces, de esa manera es que hay dos problemas del lenguaje
para empezar esa problemática, que es la ambigüedad y la vaguedad. Esto va a estar inserto en cada momento en que nosotros utilicemos el lenguaje, está dentro del lenguaje. Ahora, imagínense el día de mañana cuando nosotros tenemos que, alguno de ustedes aquí va a ser legislador, un senador, un diputado de la nación o de la provincia está acá, un concejal seguramente está acá, el que va a redactar alguna ley que por ahí puede cambiar a la sociedad argentina está acá, ¿no? En esa redacción tiene que tener un absoluto cuidado de la utilización de cada una de las palabras que va a regular la conducta de la sociedad. El derecho, en definitiva, la norma, en definitiva, necesita desprenderse de esta problemática de la ambigüedad y la vaguedad. De nada sirve que una norma sea ambigua, porque, ¿por qué? Porque justamente los destinatarios, nosotros, a quienes va dirigida la norma, vamos a poder o querer entender o desear entender o tratar de entender la norma de la forma que más nos convenga, si es que tiene un problema de ambigüedad o de vaguedad, ¿no? Esto es estudiado, esta problemática, por la teoría general del derecho, ¿no? Le doy un ejemplo para que entiendan, ¿no? Esto se ha estudiado ya hace mucho tiempo y específicamente en Estados Unidos se ha realizado una experiencia con la cual se ha tomado una norma administrativa que era una norma impositiva local, municipal, ¿no? Y había un grave problema porque había un gran porcentaje de incumplimiento por parte de los destinatarios a los cuales iba la norma. Entonces, se encargaron de estudiar la norma con precisión y con el estudio del lenguaje normativo, ¿no? De la lingüística. Y se encontraron de que había muchas palabras, habría redundancia, contradicciones, había ambigüedades y vaguedades, y que eso hacía que la norma sea de difícil comprensión. No solamente de difícil comprensión, sino que también de aceptación y de cumplimiento. Entonces, creo que la norma tenía cerca de 3 hojas, ¿no es cierto? Era una norma local. Para el cumplimiento, vuelvo a reiterar, de un impuesto local. Se volvió a redactar la norma en una sola carilla, ¿no? Dejando de lado las ambigüedades y vaguedades y utilizando un lenguaje más directo. ¿Qué se logró, ¿no? Con el tiempo, ¿qué se logró? Se logró un mayor acatamiento de la norma, un mayor cumplimiento, porque la gente sabía de qué se trataba la norma, por fin la entendió, ¿no? Es más, hasta lograron consecuencias secundarias, ¿no? Aquellas personas que estaban en la administración pasaban mucho tiempo en la ventanilla explicándole a las personas, eso pasa en nuestro país, ¿no? Explicándole a las personas de qué se trataba la norma, qué es lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir, etc. Hace unos días renové, y esto es de paréntesis, y como experiencia, seguro que cada uno de nosotros tiene su propia experiencia con el ámbito administrativo, la burocracia, las colas interminables, etcétera, etcétera. Hace unos días renové el carnet de conductor, que lo tengo desde los 18 años, es decir, hace 70 años prácticamente, ¿no? Entonces, al momento de renovar el carnet de conductor, me dirigí a la dirección de tránsito. La dirección de tránsito me dan un papelito con ciertos requisitos, ¿no? De ahí me tengo que remitir al juzgado de falta que quedaba en otro lugar. Me voy al juzgado de falta, ¿cierto? A pedir, ¿no? Obviamente, libre deuda de multas. De ahí me mandan a contaduría municipal, en donde libre deuda de patente, ¿no? De ahí tenía que volver nuevamente, increíble lo que le estoy diciendo, ¿no? Pero es real. De ahí volví nuevamente a dirección de tránsito con todos estos papeles, ya media mañana, y estamos hablando de mi pueblo querido, ¿no? No somos muchos aquí. Yo me imagino en un conglomerado de una ciudad un poco más grande, una semana, prácticamente, ¿no?
Vuelvo otra vez a la dirección de tránsito con todos mis papeles, ya previamente tenía que pasar por pago fácil. Vuelvo otra vez a la dirección de tránsito, me toman la foto, otra vez me vuelven a tomar los datos. Me hacen pasar a un aula, ¿no? En donde me toman un examen y me parece que eso, me parece que eso está bien, ¿no? Vuelvo nuevamente y me mandan de nuevo a Tesorería Municipal a pagar el carnet que lo estaba tramitando ahí, ¿no? Pago y vuelvo nuevamente a tránsito, me toman una foto, ¿no? Ya estamos hablando de las 12:30, 1:45, ya había todo un día perdido, un día de la vida, imagínense, perdido, es increíble. La vida se nos va y perdemos un día. Vuelvo otra vez ahí y recién ahí me dan el carnet. Obviamente que hay un problema de eficiencia, ¿no? Y que tiene que ver con no solamente con eficiencia, eficacia, ¿no? Utilidad, pero también tiene que ver con la lingüística, con el lenguaje de las normas, ¿no? Si uno estudia, digamos así, en este caso específicamente, ¿no? Si uno estudia todo el circuito burocrático y de las normas preestablecidas y presenta un proyecto en donde se puede agilizar esto, obviamente que vamos a tener menos burocracia, menos tiempo, una mayor eficacia, etcétera, etcétera. Estoy seguro de ello, ¿no? Esto es lo que lograron en este estudio que realizó la Teoría General del Derecho en Estados Unidos, ¿no? Como efecto secundario, los administrativos tuvieron más tiempo para dedicarse a hacer otras tareas, porque ya no atendían más a la gente que venía a preguntar, porque la gente ya sabía de qué se trataba la norma, no hacía falta ninguna explicación, la gente venía y pagaba, listo, y se iba, terminado el problema. Entonces, esto para explicarles ambigüedad y vaguedad, otro problema que se da en algún momento se dio y que deviene de la Constitución Nacional, ¿no? La Constitución Nacional y gran parte de las normas, por supuesto, que van a tener cuestiones que tienen que ver con ambigüedades y vaguedades, ¿no? En el Código Civil, por ejemplo, para no hablar de la Constitución Nacional, en el Código Civil, se habla de un lapso momentáneo de razón, ¿no? Que es la presunción, primero que es un disco de Pink Floyd, y segundo que es una presunción que tiene el Código Civil, ¿no es cierto? El problema es determinar cuándo, por ejemplo, una persona que es demente, ¿no? Tiene un lapso de razón, ¿no? ¿En qué momento la tiene, ¿no? Obviamente que es un problema de vaguedad, ¿no? Porque ¿cómo podemos llegar a determinar un lapso de razón, ¿no? Si esa persona sabemos que es declarado demente, ¿no? O por ejemplo, cuando una persona se siente afectada por los gritos de otra persona, ¿no? Apremios ilegales, por ejemplo, ¿no? Alguna autoridad o alguna otra persona grita a alguien. Si alguien le grita a otro en la cara, ¿no? ¿Podría sentirse afectado moralmente? ¿Cierto? Si lo grita desde 5 pasos, si lo grita desde la vereda de enfrente, si le grita desde una cuadra, ¿no es cierto? Es decir, ¿en qué momento empiezan a existir un daño a nuestro honor, por ejemplo? Es decir, nos gritan loco, loco, ¿no? Y por ahí está haciendo referencia, fíjense que es una palabra ambigua, ¿no es cierto? Porque también en algún momento, desde el punto de vista del lenguaje coloquial, decirle a un amigo loco, decirle a alguna amiga loca, ¿no es cierto?
era algo afectivo, ¿no es cierto? Pero también, no solamente conlleva la afectividad, sino también puede llegar a ser un insulto, ¿no? Entonces, de esa manera es que nosotros podemos llegar a ver, a dimensionar, digamos así, esta problemática del lenguaje. Todas estas problemáticas del lenguaje, nosotros la vamos a ver en el derecho, ¿no es cierto? Porque el derecho, las normas, obviamente, están escritas con el lenguaje coloquial. Entonces, en esta dimensión de la lingüística, ¿no?, vamos a encontrarnos con estos problemas. La teoría que trata de solucionar estos problemas de la lingüística es la teoría general del derecho, ¿no?, la que va a buscar la construcción de conceptos que sean unívocos, ¿no?, y que no tengan esa problemática de la ambigüedad y de la vaguedad, ¿no? Pero existe otro problema. El problema de la construcción de los conceptos, es decir, de las definiciones, ¿no? ¿Qué quiere decir el de las definiciones, ¿no? ¿Qué quiere decir definir, ¿no es cierto? Hoy ya, ayer, perdón, bueno, no sé si es hoy o ayer, todavía con el tiempo no estamos muy bien. Hablábamos sobre, eso sí, es cierto, fue el pasado, hablábamos sobre la problemática que existía en cuanto a las características esenciales de un objeto, ¿no? Esa es una forma de definir, ¿no es cierto? Y hay diversas clasificaciones de definiciones. Es decir, ¿cómo podemos construir un concepto? ¿Cómo podemos diferenciar un objeto en el universo y diferenciarlo de otro? A través de las definiciones y de las conceptualizaciones. ¿Cómo se clasifican las definiciones? ¿Cierto? Hay definiciones que se llaman lexicográficas, ¿cierto? Las definiciones lexicográficas son aquellas utilizadas, por ejemplo, por el diccionario, ¿no? En la cual se hacen o se describen las características esenciales del objeto, la mayor cantidad de ellas, y eso con el tiempo va cambiando, cada vez los diccionarios son más chicos, y en realidad cada vez el lenguaje tiene más cantidad de palabras, ¿no? Y yo no sé por qué los diccionarios cada vez son más chicos cuando en realidad tendría que ser al revés. Pero en esa definición lexicográfica utilizada por el diccionario, lo que se trata de determinar es una gran cantidad de características esenciales del objeto para poder circunscribirlo en el universo, ¿no? Mate forrado en cuero, ¿no?, que se encuentra en la extensión áulica de Santo Tomé, en la mano izquierda del profesor, que de elementos de lógica, que está dando el curso hoy 21 de octubre del 2020, ¿no? Entonces, obviamente que al dar una cantidad importante de características, obviamente que estamos circunscribiendo, porque si decimos solamente mate, puede ser cualquier mate en todo el mundo, ¿no? Pero si nosotros utilizamos las definiciones lexicográficas, obviamente que vamos a hacer referencia precisamente a ese mate, ¿no? Por otro lado, vamos a tener las definiciones persuasivas, ¿no? Las definiciones persuasivas, hoy ya hablamos un poco sobre ello, son aquellas que van a recurrir a las emociones, van a tratar de persuadir al sujeto, al interlocutor, a que tenga en cuenta una determinada construcción conceptual, ¿no? Es utilizado, vuelvo a reiterar como lo dije hoy, por el marketing, es utilizado por la publicidad, ¿no? También por el discurso político, ¿no? En la búsqueda de la obtención de un determinado fin, ¿no es cierto? Por ejemplo, el voto, ¿no? Pero también vamos a encontrar otro tipo de definiciones
Y aquí es bueno que interactuemos entre todos porque vamos a tener un grave problema más de todos los problemas que ya tenemos hasta ahora. Se nos va a complicar más. Vamos a definir algo común, fácil, que seguro todos lo sabemos, estoy seguro de ello. Lo que no estoy seguro es de que tengamos una definición asertiva al respecto. Definan, piénsenlo con lógica, razonamiento primero, definan el color rojo. A ver, frío, pasión, fuego, bueno, sangre, peligro, sangre, intenso, cálido, llamativo, furia, puro, fuerte, amor, el color rojo es contra la envidia, pasión y furia, brillante, tentación, por Dios, color primario, independiente, ¿eh? Tomate, gauchito gil, un pigmento de color, ¿sí? Contra el ojeo, increíble, increíble. Picante, hay tantas definiciones como personas hay en el chat, ¿no? Rojo, banda, dice, bueno. Color que se percibe ante la fotorrecepción de una luz cuya longitud de onda dominante mide entre 618 y 780 nanomilímetros, sería, ¿no? Stop, ¿no? Muy bien. Hay un grave problema, ¿no es cierto?, con los colores. Vamos a dejar el chat porque si no se corta la imagen, ¿no? Hay un grave problema con específicamente los colores, ¿no? Y se profundiza aún más los colores si a las señoras y señoritas del chat le decimos, bueno, del color rojo, ¿qué otro tipo de colores se pueden desprender o cómo pueden llegar a decir rojo o verde? Por ejemplo, verde, magenta, fíjense, increíble. Pero verde, ¿cómo podrían llegar a decir, aparte de la existencia del verde manzana? Ahí empezamos. Verde manzana, bien, Agustina. ¿Qué más? Verde agua, bien. ¿Algún otro verde? Verde safari. En cada curso encuentro un nuevo correlato, un nuevo verde. Verde limón, verde pastel, verde petróleo, verde radical, verde jade, verde esperanza, verde militar, verde bosque. Increíble, ¿no? Entonces, para que lo entendamos, ¿no? Hay un problema con este tipo de definiciones. Vuelvo a reiterar para que quede claro. Hay definiciones que son definiciones lexicográficas que se refieren específicamente a aquellas que devienen del diccionario, ¿no? En donde hay una enumeración de las características de ese objeto. Luego vamos a tener una definición persuasiva, ¿no? En donde se va a intentar influir en la construcción de un determinado concepto sobre algo en el interlocutor, ¿no? Se puede recurrir a la emoción, etcétera, ¿no? Por otro lado, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, los colores, ¿no? En donde no hay una forma preestablecida, porque, por ejemplo, nosotros decimos pasión, y pasión es infinito las posibilidades que tenemos de construir un concepto. Si decimos sangre, la sangre es sangre, no es el color rojo, ¿no? Lo que quiero definir es el color rojo, ¿no? Si decimos eso es un color primario, de todas formas nos aproximamos, pero hay varios colores primarios, ¿no? Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos llegar a establecer que algo es de color rojo? Así como muchas otras cuestiones que tienen que ver con otros conceptos, ¿no? Se requiere la definición ostensiva.
Es decir, eso es el color rojo, ¿no? Es decir, indicamos a qué hacemos mención cuando decimos eso es el color rojo. Ahora, obviamente que hay una policromía en cuanto, como ya lo vimos recién, en las diversas definiciones o posibilidades del verde que existe son infinitas, ¿no? Y en esa policromía, cada uno de ellos va a tener una determinada forma ostensiva de poder explicarse, y obviamente, como dice Guille, sí es cierto, obviamente por una convención. Y eso me hace acordar a otra cosa que me olvidé también, y bueno, es interesante que lo expliquemos, ¿no? Hay conceptos que se construyen en forma convencional, ¿no? Pero que como devienen de una autoridad específica, científica o una institución determinada, que tiene una alta jerarquía, como ya le dije, una autoridad en el tema, esa definición luego se utiliza en forma común, ¿no es cierto? En algún momento alguien dijo software, alguien dijo hardware, y a partir de allí se empezó a utilizar esa inflexión vocal para poder nombrar a esa determinada parte dura o flexible de los programas o de las computadoras, para que nosotros podamos determinar o definir este tipo de palabras, ¿no? Esto deviene, por ejemplo, de la astrofísica, ¿no? El asteroide Bennu ahora ha sido visitado por la NASA a través de una nave guiada, ¿no? Y ahí van a tener una gran cantidad, una vez que empiecen a leer al respecto, van a tener una gran cantidad de definiciones que son altamente técnicas y que devienen de la ciencia. La ciencia va a ir construyendo definiciones, ¿no? El bosón de Higgs, por ejemplo, ¿no? Apareció en algún momento y hay una explicación y hay un concepto al respecto. Muy bien. Para terminar, hay un problema del lenguaje, con esto termino, ¿no? Y que tiene que ver con el énfasis que nosotros le podemos dar a las palabras, ¿no? A las oraciones, ¿no? Y para eso voy a leer, pero lo voy a leer en forma neutra, porque después cada uno lo va a entender de la forma que quiera, dependiendo del lugar donde pone el signo de puntuación, ¿no? Lo leo de la forma neutra así. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría sin dudas en su búsqueda, ¿no? Y va a depender en el lugar donde nosotros pongamos el signo de puntuación. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría sin dudas en su búsqueda. Esa sería una de los sentidos, ¿no? Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, exactamente, la mujer andaría sin dudas en su búsqueda. Y así va a depender en qué lugar nosotros pongamos el signo de puntuación, va a cambiar el sentido de la oración. Terminado la clase de hoy, muchas gracias por la atención y la interacción que tuvimos. Hemos tomado mate y hemos leído algunas cosas al respecto. Así que los esperamos mañana a la misma hora y seguimos con una clase del Dr. Gómez mañana. Así que buenas noches para todos.